Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hoy traemos un programa importante, un tema importante y un tema... A mí me gusta el tema, a mí me gusta el tema. Hombre, yo creo que también, yo creo que no solo a nosotros, ¿no? Yo creo que también a nuestros oyentes les va a gustar, básicamente porque es un tema que nos repercute tanto en nuestra cultura como en nuestra tierra, como sobre todo en nuestras fiestas, y estamos muy identificados, ¿no? Con nuestra manera de sentir, de expresarnos, de estar presente en todos los órdenes de la vida de cualquiera que haya nacido o haya crecido en Andalucía, en esta tierra. Sobre todo Andalucía, ¿no? Esta tierra y aunque la gente de Madrid también se lo quiera apropiar. Pero no. Hombre, no hay que ser así. Vamos a calmarnos, que estamos muy entusiasmados porque nos gusta mucho el tema. Vamos a empezar, vamos poniendo orden y vamos a empezar con el sumario. El sumario, pues bueno, hoy empezamos con las efemérides del día, que ocurrió un día como hoy, pero hace mucho tiempo. Una de nuestras, digamos, típicos en nuestro programa, en nuestras sesiones de todos los programas. También hablaremos sobre lo que estamos tratando, que es el flamenco. Ese es el tema. Estamos en vísperas del Día Internacional del Flamenco. Uno, digamos, está considerado patrimonio inmaterial de la humanidad y por lo tanto es uno de los, digamos, de los temas que teníamos que tratar, y ahora que se aproxima la fecha, pues que es momento más idóneo que este, ¿no? Para tratarlo. Estupendo. Y bueno, después trataremos la curiosidad histórica. Si nos da tiempo. Si nos da tiempo, siempre si nos da tiempo. Y hablaremos de la comida rápida. Y de dónde proviene la comida rápida y quién fueron los primeros que inventaron la comida rápida. Vale. Es curioso que la historia siempre nos lleva a curiosidad, de valga la redundancia. Y esta curiosidad pues nos va a llevar a un sitio que todos los caminos conducen a él. Eso es, estupendo. Bueno, pues vamos a empezar con la efeméride. Bueno, las dos primeras efemérides las podemos hacer conjuntamente porque pasaron el mismo día, pero en un año. Desde 1532, tal día como hoy, y la siguiente en el mismo sitio, más o menos. El mismo sitio, iba a decir como la sevillana, ya que estamos en el flamenco. El mismo sitio a la misma hora. No. El mismo sitio y el mismo día. Una en 1532 y otra en 1533. Bueno, pues dinos la primera, José Manuel. Bueno, pues en 1532 los conquistadores españoles al mando de Francisco Pizarro entran en Cajamarca, actual Perú. Pizarro concerta una entrevista con el jefe inca Atahualpa para el día siguiente. Los españoles preparaban una emboscada y cuando llega el inca con su escolta caerán sobre ellos sin previo aviso que huirán en desbandada apresando a Atahualpa y poniendo fin a la independencia del imperio inca. El dirigente inca ofrecerá como rescate por su libertad llenar de oro, plata y piedras preciosas la estancia de la que se haya preso. Pizarro aceptará la oferta, pero Atahualpa seguirá cautivo hasta que unos meses más tarde sea acusado de idolatría y traición. Finalmente será condenado a morir en la hoguera, pena que verá conmutada por la de garrote, al abrazar la fe católica antes de su ejecución, el 29 de agosto del año siguiente. El 29 de agosto ejecutan fue cuando lo ejecutaría al Inca Atahualpa, es decir, 1532. Tal día como hoy, 15 de noviembre, Pizarro y sus hombres apresan a Atahualpa. El 29 de agosto de 1533
le dan matarile al Inca Atahualpa. ¿Y qué pasó tal día como hoy en 1533? Como hemos dicho, tras haber sido ejecutado a Atahualpa en el pasado 29 de agosto, en la capital sagrada del Imperio Inca, habitada por alrededor de 100.000 personas, esta conquista debilitará considerablemente la resistencia inca y el imperio se disgregará totalmente en un proceso de anarquía y rebelión por parte de los pueblos sometidos. Es decir, que caerá el pueblo en inca. Cuestión de un año, Pizarro y sus hombres se cargan al Inca Atahualpa. Y hacen que el imperio español, en este caso los españoles, pues sean los que conquisten y dominen el territorio que estaba dominado anteriormente por los incas. Cuidado, que hay que tener en cuenta que toman Cusco y claro, el estado inca colapsa. Ahora, eso no significa que en 1533, tal día como hoy, ya hubieran conquistado el Imperio Inca. Va a costar un poquito bastante más. Hombre, porque la gente pues se resistió. Y no quiero decir nada lo que luego va a pasar con Alvarado en Chile, etcétera, con los... Bueno, pero eso ya nos meteríamos en otros derroteros. Pero bueno, tal día como hoy pasan estas dos cosas en el Imperio Inca, en el actual Perú. Al fin y al cabo es un ejemplo claro de la superioridad y la supremacía que existía en ese momento a nivel tecnológico, científico, técnico, por parte, por ejemplo, en este caso de los países desarrollados, en este caso como era España, en comparación con los que estaba... eso también tiene su debate. Sí. Eso también tiene su debate. Pero bueno, es que si no hablamos del flamenco. Así que venga. Siguiente, un poquito más adelante. En el año 1700 hablamos ya de bastante más adelante. Felipe de Borbón, en este caso duque de Anjou, acepta la corona de España para reinar bajo el nombre de Felipe V, inaugurando así la dinastía borbónica. Durante su reinado y en una clara muestra del intrusismo francés en la vida política española, se concederán privilegios comerciales en América a los franceses. También se permitirá a las tropas francesas entrar en Flandes y el Estado empezará a copiar algunas formas afrancesadas en la corte. A ver, Felipe tiene 18 años en este momento, ¿vale? Su abuelo es Luis XIV, el Rey Sol. Y a ver, es que ya en programas anteriores ya habíamos visto cómo cuando se ve que Carlos II, pues, que no va a tener descendencia, empiezan a sobrevolarle los buitres. Y uno de los buitres era Luis XIV. Entonces, bueno, pues cuando se abre el testamento de Carlos II y se ve que le deja la corona de España a Felipe, pues Luis XIV, ni corto ni perezoso, coge a su nieto y le dice: tú te vas a España como yo me llamo Luis, y va a ser el próximo rey de España. Y en cuanto diga que sí, ya empezamos como los buitres. Pues eso. Hay que tener en cuenta que la guerra de sucesión es, digamos, la falta de descendencia, como bien has dicho, de Carlos II. Y bueno, y es el cambio de dinastía. Al fin y al cabo, bueno, los Austrias ya desaparecen y aparecerá una nueva dinastía que son los Borbones, que a día de hoy pues se mantienen en el trono. Eso es. Con otro Felipe. En este caso, siguiente. Este es Felipe V y ahora tenemos a Felipe VI. El primer Borbón es Felipe V y el último por ahora es Felipe VI. Pocos cambios de nombre. Sí, los nombres: Alfonso, Felipe, Fernando, y más. Carlos, Juan Carlos y poco más. Pero bueno, sabemos que esto no es aceptado por las importantes potencias, sobre todo por Inglaterra, por el tema del equilibrio, y provocará, como bien ha dicho Sombrero, la guerra de sucesión que culmina 13 años después con el Tratado de Utrecht, del que ya hemos hablado también aquí, ¿no? Sí. Pero bueno. Bien, seguimos. Un poquito bastante después, casi 200 años después. Dime, Antonio. ¿La digo yo? Venga, sí, que hay cosas en alemán. Vale. Nace en Heidenheim, Alemania, Erwin Rommel, militar alemán al que apodarán el Zorro del Desierto, por las creativas tácticas astutas y arriesgadas que utilizará en el norte de África contra el ejército aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Rommel es quizá uno de los generales, generales alemanes, populares, de los que más conocidos. El más conocido. Los más conocidos, quizás el más conocido y uno de los más importantes. Su primera aparición importante es como en esa operación de distracción en un principio,
que llevaron las tropas alemanas, teniendo que socorrer por enésima vez a los italianos en el norte de África. Los italianos, que donde iban, había que socorrerlos, pobrecitos míos. Pero bueno, ahí fue, y claro, con poquitos recursos, con siempre teniendo problemas con el petróleo y demás, se enfrentó a su némesis, que era el general británico Montgomery. Finalmente, bueno, pues tiene la batalla de Alamein, etcétera, etcétera. Pero Rommel se verá recompensado, por ejemplo, con la defensa de Normandía ante el desembarco. Y curiosamente, el 6 de junio de 1944 se produce el desembarco en Normandía, y una de las cosas que hace que a los alemanes los pille un poquito así a traspié es que Rommel está de permiso en Alemania celebrando una celebración familiar. Entonces está todo el mundo, tú sabes, tiene otros jefes, los alemanes, que son un poquito así, con la jerarquía. En fin, el final de Rommel fue invitado a suicidarse, al estilo de los generales romanos, porque se sospechó de que participó en el penúltimo atentado a Hitler. Bueno, pues así pagaba Alemania a uno de sus principales estrategas. Y no era de los traidores. De todas maneras, quedaban unos meses para acabar la guerra. Bueno, pues tal día como hoy, en 1891, nació el zorro del desierto, Erwin Rommel. Bueno, ya pasamos al siglo XX, en París concretamente, Francia. La científica polaca Marie Curie da su primera lección en la Universidad de la Sorbona. La verdad es que es ahora que estamos en una época, gracias a Dios, donde la igualdad está a la orden del día y donde ya el papel de la mujer empieza a ser más igualitario al de los hombres, este tipo de noticias pues son dignas de digamos, de resaltar, ¿no? Porque Marie Curie, al fin y al cabo, es de las primeras mujeres que puede dar una clase en la Sorbona, y eso es muy importante como una efeméride, no solo a nivel, digamos, para el feminismo, sino a nivel mundial. Sí, hay que decir que Marie Curie, aunque tú tengas apellido, Marie Curie era polaca, ¿vale? Lo que pasa es que después tendrá la nacionalidad francesa por casarse con su marido Pierre Curie, que también era científico, era físico. Esto habla de cómo hay una famosa foto de un congreso de física en el que se posan todos los congresistas y solo hay una mujer, que es Marie Curie. Y que como las mujeres, para llegar a estos puestos, tenían que hacer el doble o el triple que cualquier hombre. Marie Curie es una genio. La única persona que ha obtenido 2 veces el premio Nobel, por ejemplo, y bueno, y las investigaciones sobre la radioactividad pues son que incluso le costaron la vida, ¿no? Por el tema de las radiaciones. Bueno, pues en 1906 Marie Curie da su primera clase en la Universidad de la Sorbona. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1906, al fin y al cabo, siglo y poco, siglo y no llega a 20 años, y como eso es algo bueno, muy 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 avanzado para la época. Es sí, decir, era algo muy excepcional. Que en 120 años aproximadamente los avances hacia la igualdad han sido muy muy grandes, y eso es sinónimo costoso. Y eso es sinónimo de avances sociales. Hay que tener en cuenta que en 1906 Marie Curie podía dar una clase, ganar el premio Nobel, pero no podía votar. Por ejemplo. ¿Vale? Bueno, en fin. Pues Marie Curie da su primera clase. Siguiente, en 1920. En Ginebra, Suiza, se reúnen por primera vez los miembros de la Sociedad de Naciones, organismo internacional surgido tras el fin de la Primera Guerra Mundial, con la idea general de la resolución de los conflictos entre las naciones de manera pacífica. Participan 42 países. Pero, Antonio, ¿por qué? ¿Qué ocurre con esto? Este es el preámbulo de lo que sería la ONU, ¿no? Claro, cuéntanos. El precedente, la idea era buena, era muy buena, tan buena que ahora mismo sigue vigente. La idea de solucionar a través del diálogo los conflictos entre países.
Fue una idea que sobre todo impulsó el presidente de los Estados Unidos en la época, que era Wilson, y que fue recogida pues con bien por el resto de naciones, porque la Primera Guerra Mundial había sido lo que nadie esperaba que fuera, la Gran Guerra, había sido el desastre atronador que fue, que luego después el ser humano en ese sentido se supera a sí mismo y hace la segunda. Vale, que todavía peor. Pero bueno, claro, que después del Tratado de Versalles, todo aquello, todo el malestar en Alemania y esto, pues crear la Sociedad de Naciones y radicarla en una nación neutral como era Suiza y pacífica, pues era una idea muy buena. Tan buena era que cuando Wilson se va a su país, vuelve a los Estados Unidos para que el Congreso ratifique la entrada de los Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, el Congreso le dice que tururú. Y entonces, claro, la Sociedad de Naciones nace inválida, nace ahí coja, nace coja. Su primer, digamos, valedor, ¿no? El valedor pues no consigue que su país entre. Entonces eso tiene poco sentido. Claro, ¿no? En Estados Unidos había, después del trauma de esa guerra en la que en realidad muchos estadounidenses no sabían por qué habían entrado, porque a ellos no le habían atacado nadie. Entonces sí, pero eso es digno de los Estados Unidos. Es meterse en los problemas ajenos. Pero, eso es oye, hay que tener en cuenta que desequilibraron la balanza. Pero claro, muchos en Estados Unidos decían, ¿qué hacemos nosotros con los problemas de Europa? Ande que le den a Europa. Y entonces triunfan las ideas aislacionistas, que hay que tener en cuenta que estuvieron vigentes incluso hasta 1941, que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial porque le atacan. Si no Estados Unidos, Roosevelt tenía las manos atadas por esta política aislacionista, ¿no? Pero bueno, 1920, la Sociedad de Naciones nace y no va a poder conseguir su objetivo. Al fin y al cabo, bueno, como hemos dicho, el preámbulo de la ONU no consigue su objetivo, pero bueno, años más tarde pues se constituirá la ONU, que al fin y al cabo a día de hoy pues está discutida. Pero sí es verdad que la ONU ha hecho más cosas de las que le dio tiempo a la pobre Sociedad de Naciones. Totalmente. Que, en fin, que puede parecer inoperante, pero yo prefiero una ONU torcida a que no exista nada parecido, ¿vale? Totalmente. Aunque sea así. Estamos de acuerdo entonces. Vale, perfecto. Pues nos vamos a 1995 con la última ya, ¿vale? Bueno, pues se aprueba por unanimidad en el Senado español la abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. En 1978 ya había sido abolida del Código Penal al ratificarse en la Constitución. Eso es la que daba un fleco, bueno, la Constitución, bueno, pues no permite la pena de muerte en España. Uno de los avances de la Constitución actual, pero que daba un resquicio, que era en tiempo de guerra. El Código Penal Militar sí recogía la pena de muerte. Afortunadamente, desde entonces hasta ahora no hemos estado en ninguna guerra, aunque, en fin, oficialmente y en nuestro territorio tampoco. Efectivamente. Entonces, claro, a ver, quedaba ese flequillo. Bueno, ese flequillo pues se aprueba en el Senado hace 28 años, en 1995. Y ya sí que en España está completamente abolida la pena de muerte, de lo cual este que está aquí se congratula. Igualmente. Perfecto. Pues muy bien, espero que haya gustado la efeméride y ahora vamos con nuestro tema, que estamos deseando empezar a hablar de él, que es el flamenco. Pues empezamos. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, que tú decías antes, mañana día 16 es el Día Internacional del Flamenco, porque el flamenco fue declarado nada más y nada menos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, hace 13 añitos. O sea que eso hay que celebrarlo todos los años y yo diría todos los días, pero bueno, todos los años, tal día como el de mañana, 16 de noviembre. Y por ello, en nuestro programa, pues hemos dicho, vamos, de esto hay que hablar sí o sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia de este arte, del toque, el baile, el cante y bueno, y la fiesta, y el sentimiento, ¿no? Sí, y la cultura. Y también de dónde proviene, ¿no? Hay que tener en cuenta también que, bueno, que el flamenco
nace, digamos, en sus orígenes, ¿no? En el pueblo gitano. Es un pueblo, como ya hemos hablado aquí mayoritariamente, bueno, en ocasiones, sobre todo con Manolo Isco, que estuvo hablándonos de los marginados y de todo este tipo, digamos, cómo se había establecido este pueblo en nuestros tiempos, sobre todo en el siglo, ya nos trasladamos, ¿no?, al siglo XV, siglo XVI, y hablaban, ¿no?, de que era un pueblo nómada, que estaba siempre, incluso tanto andante, es decir, que se estaba moviendo errante, como también era un pueblo, digamos, que siempre estaba en discordia, porque mayoritariamente los líderes, en este caso los monarcas, siempre lo estaban condenando y siempre estaban persiguiendo, ¿no? Es curioso como el flamenco, salvo ahora que está afortunadamente y justamente valorado, el flamenco es una expresión de oprimidos, de desgraciados, sí, de gente apartada de la sociedad, porque tú has hablado de los gitanos, pero también tiene una raíz importante de la cultura, del sedimento cultural árabe, que queda desde la época del Al-Ándalus. De hecho, el propio término flamenco, ¿no? Blas Infante. Sí, Blas Infante, en su obra, digamos, Orígenes del Flamenco, según el padre de la patria andaluza, pues dice que deriva del flamenco de los términos árabes felá y mengú, que juntos significa campesino errante. Hombre, el campesino errante, pues, y gitano, pero sí. También el mozárabe, también el judío en su momento, hasta 1492, y posteriormente los conversos. Pues están ahí, ¿no? Un rápido ejercicio de imaginación, podemos trasladarnos al andaluz. ¿Por qué? Porque si uno va a Marruecos y escucha música en Marruecos, incluso le suena. E incluso hasta el propio Blas Infante hizo esos viajes, ¿no?, hacia tierra marroquí, pues para informarse y documentarse sobre este tipo de, digamos, de sonidos que eran muy parecidos a lo que en la actualidad, en su tiempo, se escuchaba, y a día de hoy, pues indiscutiblemente todo este tipo de música, pues a nosotros no suena. Claro. Y que proviene, digamos, de este tipo de pueblos que estaban oprimidos y que eran, digamos, que luchaban, sino que en ese momento se expresaban mediante el flamenco ante la injusticia, ante los dolores que padecía la sociedad, ¿no? Es que la jarcha y la zambra mozárabe están ligadas al cante flamenco sí o sí. Pero bueno, hablar de flamenco es hablar de los gitanos, como tú bien has dicho, José Manuel. Hablar de los gitanos, pues un pueblo procedente de la India, que desperdigado por toda Europa, al igual que la diáspora judía, ¿no? En España entraron a principios del siglo XV, cuando se presentaron como egipcios, y pidieron entrar en España y se les permitió, buscando climas más cálidos, porque claro, venían de la India, ¿me entiendes? Entonces los que hasta entonces había encontrado en el resto del continente. Entonces ven aquí una oportunidad de asentarse, normalmente dedicados a la trata de ganado. Sobre todo. También hay que ver, ¿no?, cómo el flamenco ha ido evolucionando. No solo se queda... Eso vamos a hacer un repasito ahora. Claro, no solo se queda ahí, porque como bien hemos dicho, ¿no?, es el errante, el campesino, digamos, el inadaptado. Es decir, el que no ha estado adaptado a la sociedad, es el que se dedicaba a este tipo de cante, y como en un principio solo es cante, y que progresivamente como van viendo que la música se va incorporando, y esa música la van incorporando no solo por el cante, sino a través de los instrumentos. En un principio solo se enseñan a cantar, pero después pues empieza al sones de guitarra, y sones de pandereta, de tambor. Es decir, van progresivamente incorporando instrumentos que le dan, digamos, una mejor sintonía, una mejor forma, una mayor calidad y como yo le digo, un valor añadido a lo que sería el cante flamenco. Ese valor añadido pues empieza, digamos, se asienta sobre todo en Andalucía, porque como he dicho antes, esto es muy de nuestra tierra, y sobre todo se asienta en Andalucía principalmente por el tema de que, en zonas como Jerez, Cádiz
o incluso Triana, el barrio de Triana de Sevilla, ¿no? Sí que es cierto también que hay que ver si observamos cómo, por ejemplo, el barrio de Triana es un barrio que en un principio era un barrio humilde, un arrabal, un barrio que igual que el barrio Santa María de Cádiz, barrio gitano. Entonces provienen digamos, de este tipo de personas, como hemos dicho, desfavorecidas, ¿no? Como dice José Manuel, bueno, pues el primero fue el cante, y quizá el palo más antiguo de flamenco es la toná, que es un cante a capela, como se suele decir, a palo seco, o sea, voz y solo voz, al igual que los martinetes, que son cartes de fragua que se acompañaban con el golpe del martillo en la fragua como único acompañamiento musical. Bueno, y después está la saeta, pero que ya es posterior, que también es a capela, a palo seco. También es verdad. Bueno, sí. Es curioso eso digamos, el tío Luis de la Juliana, es un gitano de Jerez que fue abogado de oficio y que en un principio, bueno, pues que estaba... vivió en el último tercio del siglo XVIII y, bueno, se tiene como referencia, pero del que se tiene una mayor referencia y una mayor, digamos, los historiadores lo tienen como... referenciado como el primer cantado, vamos a llamarlo así para que nos entiendan nuestro oyente, es Antonio Monge, El Planeta. Y que precisamente de Puerto ¿dónde Real, nació, Antonio? De Puerto Real. Bueno, pues nació en Puerto Real y además nació en una fecha muy simbólica porque nació en 1789, el cual pues fue históricamente el cambio, digamos, convencionalmente como los historiadores hemos establecido esa fecha, que fue el inicio de la Revolución Francesa y cómo fue el cambio de lo que sería la edad moderna a la edad contemporánea. Y da la casualidad que fue Antonio Monge, gitano y carnicero de profesión. Hemos hablado antes de Luis de la Juliana, ahora hablamos de Antonio Monge. Uno era aguador, otro era carnicero. Si vemos, sí, vamos a ver. Estamos viendo como los oficios. Hasta finales del siglo XIX, principios del XX, nos aparecen los cantadores profesionales. Claro. Eran gente que tenía su oficio y que cantaba y que... Bueno, claro, pues, pero si observamos oficios relativamente de época, no donde pongan un día, siempre son todos muy importantes. No, bueno, en esa época... Pero teniendo en cuenta que eran en una época que tampoco es que tuvieran unos niveles adquisitivos muy altos. Bueno, alumno del Planeta fue Antonio Ortega Heredia, conocido como El Fillo. Fue un cantador flamenco de San Fernando, de Cádiz, que nació en 1806 y falleció en Sevilla en 1854. El Fillo influyó en la definición del cante de Triana. Por lo que sabemos, el Fillo fue un cantador portentoso por muchos estilos y como seguirillero marcó época. La voz del Fillo se describe, porque claro no tenemos registro, como bronca y áspera, de la forma de esa forma que canta que tenía el Fillo, y por eso ha quedado como una definición que es un cante de manera afillá, de áspero y seco, ¿no? Y su sobrino fue un ilustre portuense que tiene peña y tertulia flamenca aquí. Su sobrino fue nada más y nada menos que el también cantador Tomás el Nitri, claro. Nacido en el puerto de Santa María en 1838. Claro, y falleció en Jerez, pero sí que es cierto que al nacer aquí el Nitri fue el primero que tiene, eso hemos dicho, ¿no? Claro, la llave de oro del cante. La llave de oro del cante. Fue este portuense, fue el primero que se llevó la llave de oro del cante. Hay que tener en cuenta que solo se han dado 4, ¿eh? Hay que tener... Y una la tuvo el Nitri. El Nitri, por lo tanto, el puerto tiene que estar, digamos, tiene su tertulia, ¿no? Tiene su tertulia y su peña flamenca, donde este que está aquí ha estado alguna que otra vez. Bueno, pues Tomás Francisco Lázaro de la Santa Trinidad Ortega López, toma ya, conocido como el Nitri, nació, como digo, en el puerto de Santa María y fue un cantador, como no, gitano, un artista excepcional que fue una gran figura en su época y, como digo, pues se llevó la primera llave de oro del cante. Se lo considera rival la siguiente figura del que vamos a hablar, de Silverio Franconetti, que es todo un personaje y uno de los intérpretes más completos e importantes del cante flamenco, y como digo, pues tiene peña y tiene tertulia flamenca aquí en su ciudad natal. A finales del siglo XIX el flamenco ya era un arte muy extendido.
por toda Andalucía. En Cádiz, madre del cante, por Cantiña, surgen figuras como el Chiclanenita, Dolores y Alonso del Flequillo. Del Cepillo, Enrique del Mellizo, José de los Reyes y el Negro del Puerto, y se certifican centros cantadores como el Puerto Santa María, Puerto Real, San Fernando, San Lucas, Chiclana y Arco. Hay que tener en cuenta también que los puertos son muy importantes a la hora, digamos, de ver el cante por flamenco, ¿no? Y porque es una zona, digamos, de tránsito, es una zona de encuentro, es una zona, digamos, donde se manejaba dinero y donde incluso los propios cantadores pues iban a cantar, a conseguir, digamos, que los ricos pues le pudiesen dar algunas monedas, ¿no? Y eso siempre ha sido una, digamos, de las cosas que ha singularizado al flamenco, pero también una de las cosas de los lastres del flamenco, porque también hay que tener en cuenta que, hombre, que ir teniendo que cantar para ir ganándote algunas monedas, pues es un poco... va en detrimento, ¿no? En fin. Pero bueno, mención aparte, y por supuesto, y sin olvidarnos, merece Jerez de la Frontera. Otra localidad muy importante en el flamenco, sin dudarlo ni por asomo. La burlería de Jerez, por favor. Hay digamos siempre... Y además, y dentro de Jerez de la Frontera, hemos hablado antes de Triana, hemos hablado del barrio Santa María de Cádiz, en Jerez hay que hablar del barrio Santiago y San Miguel, de donde son nada menos que Manuel Soto Loreto, el Torre y Don Antonio Chacón, ¿vale? Un gran cantador jerezano que marcó también otra época. Pero vamos a hablar de otra figura muy importante porque da un paso muy importante en la evolución del flamenco hacia, digamos que la profesionalización. Y es que hablamos, que ahora nos va a hablar José Manuel, de Silverio Franconetti. Bueno, pues nosotros ya hemos hablado, ¿no?, de Silverio Franconetti, que una de las pasiones se levanta este arte y decía montar un café, ¿no? Un café cantante incluso, ¿no? Sí. Bueno, Silverio era sevillano, pero de padre italiano, como indica su apellido, y madre andaluza. Y estuvo muy influenciado por el Fillo, muy influenciado por el Fillo. Y posteriormente se trasladó, viajó por muchos sitios, observó, miró, aparte de cantar y tocar la guitarra, observó y entonces se le iluminó. Se iluminó la bombilla y bueno, pues eso. ¿Qué es lo que hizo Silverio? Aparte de cantar muy bien. Bueno, pues en el número 4 de la Sevillana calle de Rosario, pues monta un café de cantante. En ese momento el flamenco se profesionaliza, ¿no? Claro. Es decir, ya le damos un salto cualitativo y un valor añadido, ¿no? Se hace empresario. Sin embargo, pese al tirón le pegan en la sociedad los citados cafés, un cierto sector del género mantiene el cante de las minorías de antaño. Es decir, siempre ha habido esa dualidad. Yo creo que sí. Yo creo que siempre ha habido, incluso hasta actualmente, existen los que van más a lo puro, a lo realmente originario, y otros, bueno, que empiezan ya a introducirle unos cambios. Incluso si... empezamos a saltar, porque claro, hablar de flamenco es muy complicado, Antonio. Sí. Porque incluso para que hay ciertos, en este caso cantantes o cantadores, que se puede considerar flamenco, y hay otros que cuando tú le dices que son flamencos se lo toman muy bien, y hay otras personas que dicen que va a hacer flamenco. Ya. Es decir, pero hay que tener en cuenta que esta dualidad, que es lo que tú dices, es que yo creo que es algo complementario. ¿Por qué? Porque hay una parte que populariza el flamenco a partir de Silverio Franconetti y luego lo que vamos a ver después, y cómo luego después están los llamados guardianes de la esencia, porque de hecho luego van a ser, cuando no quiero adelantar, pero van a ser los intelectuales los que vayan en busca de esa esencia, ¿no? Pero no nos adelantemos, porque como tú dices, si ante este avance hacia la profesionalización y la popularización del flamenco, hay gente que se queda con lo más minoritario, más puro gitano y más hondo, ¿no? Y entonces ahí tenemos... Por ejemplo, de los Gordos de Alcalá, una familia de origen trianero, cuyo mayor representante es, según Antonio Mairena, Joaquín R. de Paula, o posteriormente tío José de Paula.
y Abujeta, el viejo de Jerez. Todavía existe el Abujeta de Jerez que todavía está cantando, ¿eh? Bueno, en esta época triunfan por los escenarios de toda España las Coquineras, la Macarrona, Don Antonio Chacón, del que hemos hablado antes, Francisco Lema Fosforito el viejo. Empezamos a escuchar nombres que nos vienen, que están muy, muy vigentes, que el Perote, el Mochuelo, el Macaca, el Diana, Cayetano Muriel, el Niño de Cabra, el Canario, Fernando el Herrero, la Rubia de las Perlas o el Garrido de Jerez, entre otros muchos. Y ya en el siglo XX, en los años 20, pegamos Torreón, ¿vale? Retoma el testigo del arte una generación inigualable. Atentos a los nombres que van a salir ahora, ¿vale? Y empieza a sonar los nombres de Pastora Pavón Cruz, la Niña de los Peines, ahí es nada. Arturo y Tomás Pavón, Manuel Torres, Manuel Vallejo, segunda llave de oro del cante. El Gloria, Las Pompis, Juanito Mojama, Bernardo de los Lobitos, el Niño Escacena, Pepe el de la Matrona, Manuel el Centeno. También se llevó una llave. La segunda llave de oro del cante fue un poquito polémica. El Cojo de Málaga, Juan Barea, Pepe Pinto, Sebastián el Pena, el Niño de Marchena, Tía Anica la Piriñaca. Empiezan a aparecer mujeres. Tío Gregorio el Borrico y Juan Talega. Bueno, cuando comienzan a surgir decididamente los profesionales del cante, el baile y el toque, ciertos sectores de la intelectualidad afina a la generación del 27 empiezan a temer por lo puro. Maestros como Manuel de Falla o Federico García Lorca tienen una visión apocalíptica del flamenco, ya que para ellos este debe ser un arte del pueblo reducido a la minoría andaluza y no un estilo comercializable. El temor por la pérdida de lo que ellos llaman la pureza, les lleva a crear el primer concurso de cante flamenco, celebrado en Granada en 1922, en el que la única exigencia para los aspirantes fueran desconocidos gente del pueblo, y no figuras ya consagradas en los cafés cantantes. Es decir, que estamos hablando que Manuel de Falla y García Lorca iban en contra, digamos, de la comercialización del cante flamenco. Y que hicieron una operación triunfo del flamenco. Y de la época, ¿sabes? Efectivamente, porque eran amateur. Eran amateur. Intentar su arte, ¿no? El certamen lo ganó el moronense asentado en Puente Genil, Diego Bermúdez Cala, el Tenaza. Pero atención, ¿quién apareció por ahí? Se le hizo una mención de honor a un niño de 13 años llamado Manuel Ortega Juárez, que a la postre resultaría el célebre Manolo Caracol. Tú sabes que Manolo Caracol es descubierto con 13 años en este concurso, pero que en la venta de Marga, Manolo Caracol, siendo ya Manolo Caracol, se encuentra con otro niño, Rubito, que muy inquieto, al que escucha cantar y que descubre y dice, este niño es la leche. Y ese niño se llamaba José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Es pero bueno, no adelantemos. No adelantemos, que si nos vamos a ríos del cante, entonces ya los apóstoles se quedan sin sitio. Bueno, retrocedemos, vamos al sitio. Bueno, pero las pretensiones de los creadores de aquel concurso pues no llegaron a un puerto. ¿Por qué? Porque a la gente le gustaba el flamenco. Entonces, y pese a los esfuerzos por devolver el flamenco al pueblo, el género no solo siguió profesionalizándose, sino que los aficionados fueron testigos de la revolución, de la aparición de los discos de pizarra. Entonces empezaron a grabarse los primeros discos, que esos discos de pizarra que permitían escuchar al cantador en casa. Esto que en la época de Spotify las nuevas generaciones dirían estarán flipando, pero que en esa época tener un disco de pizarra era un artículo de lujo y no todo el mundo lo tenía, y fue una revolución, ¿no? El éxito que el cante flamenco había cosechado en el público hizo que la capital, Madrid, dijera, mira, aquí hay negocio. Y entonces empezaron a surgir distintos locales en la corte para donde fueron esos grandes cantadores para darle un sentido a su carrera artística. Claro. Entonces en los años 20 los carteles anunciaban unos espectáculos que se llaman ópera flamenca, y es curioso el por qué se llama ópera flamenca, y es que se le da el nombre de ópera porque la ópera pagaba menos impuestos. No porque fuera una ópera flamenca, sino porque el empresario que diseñó estos espectáculos se dio cuenta que si lo
los anunciaba como actuaciones de música ligera, pagaba un 10% de impuestos. Pero en cambio la ópera, como era de rico, no pagaba impuestos. Entonces, ¿qué dijo? Ya está, vamos, blanco y en botella. Ópera flamenca y a hacer puñetas. En fin, el término... Como siempre, todo comercializado. Efectivamente. El término, a ver, no ha sido aceptado por muchos expertos porque por este origen, ¿no? Pero supuso, porque además dicen que supuso una adulteración de los flamencos, pero bueno, la mayoría de los cantaores dejó de lado palos fundamentales como la soleá, la seguirilla, la toná o el tango y la bolería para dedicarse plenamente al fandango, que era lo popular en esa época, a los estilos de ida y vuelta y a los cuplés. Entonces, claro, digamos que ese miedo que tenían Falla y Lorca estaba ahí asomando, ¿no? Claro, y después nunca hay que olvidar, digamos, que este boom también se echaron en este boom, digamos, se echaron figuras como Juan Valderrama, grandísimo conocido por todos los estilos, ¿no? Pepe Marchena, Caracol, o como no, Pastora Pavón, ¿no? Creadora de la escuela que aún hoy sigue siendo venerada, si bien también adquiriendo relieve otros artistas como Porrina de Badajoz, Angelillo y José Zapero. Y aparece el baile. No aparece, sino que se extiende, se toma carta de naturaleza el baile. Y el baile cuenta con figuras de la talla de Antonia Merced la Argentina, Pastora Imperio, Vicente Escudero y Encarnación López la Argentinita, una generación a la que seguiría la compuesta por Pilar López, la gran Carmen Amaya y el bailarín Antonio. Por último, el cante ve progresar a artistas como los gaditanos Aurelio Sellé, Pericón, La Perla de Cádiz, el Flecha, Macandé, Manolo Vargas, o los jerezanos Terremotos, el Sordera, María Soleá y La Paquera. Hay que tener en cuenta una cosa: con todo lo que hemos dicho, con todo el tiempo que llevamos, y todavía de soslayo hemos soltado el nombre del mejor de todos. El mejor de todos. Bueno, llegan los años 50, ¿vale? En los años 50 el arte flamenco es conocido en medio mundo gracias a las trupes. El flamenco sale de España, es apreciado en otros lugares. En Francia, por ejemplo, es muy apreciado el flamenco. Pero sin embargo, como si hubiera permanecido en estado latente, una generación de cantadores reivindicó su sitio y siguió interpretando en núcleos más reducidos los estilos de siempre. Para que no se perdiera ese núcleo duro, ¿no? Ese núcleo duro del cante hondo. Y toman en ese momento especial relieve las figuras de gente que ya no empieza a sonar mucho más: Juan Talega, Fernanda y Bernarda de Utrera, Fosforito, El Chocolate, Agujeta, Rafael Romero el Gallina y Antonio Mairena, nueva llave de oro del cante. Mairena fue el albacea de una generación de cantaores comprometidos con el mairenismo hasta la médula. Es el momento de la irrupción de El Lebrijano, Curro Malena, El Turronero, José Menese, Miguel Vargas, Diego Clavel, José de la Tomasa o Calixto Sánchez. Ahí también aparece por medio Enrique Morente en Granada, Después su puesto en Cádiz y ya, digamos, sin embargo, como había ocurrido en épocas exteriores, ¿no? Este polo encuentra su puesto en Cádiz y en la Bahía, concretamente. Y ahí aparece Camarón, Juan Villar, Rancapino, Pansequito y sobre todo un veterano, Xano Lobato. Ofrecen otra perspectiva complementaria que consigue enriquecer al género de gran medida, amén que de la aportaciones de otros maestros tan controvertidos como por ejemplo José Merced o Carmen Linares. El baile está representado con figuras como Antonio Gades, Mario Maya, Farruco, el Guito, Matilde Coral, Cristina Hoyo, Manuela Carrasco, Angelita Vargas, Maleni Loreto o un Antonio ya en su última época. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de Camarón es una estrella, pero algunas veces opaca otras cosas y gente muy buena que se da a la vez. Lo que pasa es que Camarón es Camarón. Es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Cuando hablamos de Camarón, y ya hemos llegado al siglo XX y ya estamos hablando de él, hay que tener en cuenta que él no solo, aparte por su voz y por sus características, sino también porque consiguió
una forma, digamos, de entender el flamenco, Claro. que todo el mundo lo escuchaba y lo veía como algo revolucionario, ¿no? Él revolucionó la forma de hacerlo. Ahora lo vamos a comentar. Pero bueno, en esta época aparecen los llamados festivales flamencos, cuyo primero que todavía se sigue desarrollando. En 1957 nace el Potaje Gitano de Utrera, ¿vale? Que es el primero de los grandes festivales flamencos, y le siguen la estela otros certámenes como de Arco de la Frontera, el Festival de Canciones y Cante Flamenco de Merena del Alcor, el Gran Festival de Cante Grande de Écija, el Gazpacho Andaluz de Morón, la Caracolada de Lebrija o el Festival de la Guitarra de Marchena, entre otros. Todo ello se celebra en verano. Claro, en veranito todo el mundo quiere fiesta, y si te gusta, además, estando en Utrera en verano, de noche, la fresquita, pues está muy bien. Pero luego después, no obstante, en invierno los artistas también comen, ¿vale? Entonces, en invierno los artistas realizan una tarea vital, que es llevar el flamenco a los círculos intelectuales. Y esa aparición de los intelectuales y ese matrimonio entre los intelectuales y el flamenco surge la Bienal de Flamenco de Sevilla, que se sigue celebrando a día de hoy, ¿no? La interpretación más grande, digamos, de esa unión entre lo intelectual y el flamenco proviene, digamos, de la interpretación que hace Camarón en el año 1979 de La Leyenda del Tiempo. Eso fue una revolución. Eso, pero hay que tener en cuenta una cosa: La Leyenda del Tiempo, cuando se forma, cuando se hace, absolutamente nadie daba un duro por ella, porque todo el mundo empezó a criticarla, a hacerle comentarios obscenos e incluso a decir los puros, decían básicamente que aquello no era flamenco. La Leyenda del Tiempo. Incluso hay una anécdota de Camarón, cuando Camarón hace La Leyenda del Tiempo y ve el fracaso que supone en su época aquello, llega un momento en el que habla con su productor y le dice literalmente: mira, al próximo a base de palmita y de guitarra. Claro. Aquí no le vamos a meter más nada, ¿no? Hombre, los dos discos revolucionarios del flamenco con la fusión, el primero es La Leyenda del Tiempo de Camarón, que hoy día es un tesoro, pero que tuvo un recibimiento horroroso, pero horroroso. No gustó a casi nadie, solo unos cuantos visionarios que le vieron el verdadero talento que había ahí, toda la gente que había estado por medio trabajando. Ahí estaba la producción de Ricardo Pachón, estaban los hermanos Amador, Kiko Veneno. Y Ricardo Pachón fue el que dijo: bueno, para el próximo lo hacemos a palmita. Y las letras de Lorca, de Marc Allan, de Fernando Villalón, estaba Tomatito por medio, que había sustituido a Paco Lucía, que Paco Lucía se bajó del barco porque no le vio cara aquello. Y luego después, por supuesto, el siguiente gran salto de fusión de ese riesgo lo toma el maestro Enrique Morente, el maestro granadino, cuando graba el disco Omega con Lagartija Anís, que dejó al mundo de flamenco y el no flamenco con la cara partida. Se quedaron todo el mundo como que no sabía por dónde meterle mano a eso. Pero bueno, es que los grandes genios, si no arriesgan los grandes genios, a ver quién leche va. Claro, pero va a es arriesgar, que a ¿no? partir de todo esto, pues empieza el debate, ¿no?, entre los ortodoxos y los heterodoxos, ¿no? Un conflicto que pone en evidencia la vitalidad de un género que no se resigna a estancarse en la repetición, sino que lo que quiere es modernizarse e intentar, pues, incorporarle unos nuevos instrumentos, nuevos formatos, nuevas formas, digamos, de interpretación del flamenco, ¿no? Esto, al fin y al cabo, siempre será el debate perenne, es decir, por dónde irán los términos, a quién le gusta más, a quién le gusta menos. Yo creo que a día de hoy ya la sociedad es mucho más abierta que la sociedad que le tocó vivir a Camarón o que le tocó vivir a Enrique Morente en esos momentos. Es tan válido un y yo creo cantejondo que a todo el mundo ya le da igual. Es decir, algunos interpretarán que esto es hondo puro, el otro dirá que el barrio es flamenco, el otro dirá que... Pero que tan, al fin y al cabo, tan válido es un uno como cantado, otro, ¿no? es un cantado cantando una solea por derecho,
con su guitarra y su voz y demás, que, bueno, pues el barrio, por ejemplo, cantando por bulería. O por bulería, totalmente, ¿no? Bueno, pues a día de hoy, gente como Miguel Poveda, Arcángel, Israel Fernández, Marina Heredia, El Pele, Estrella Morente, la hija del maestro Enrique Morente, Diego El Cigala, David Palomar y Encarnanillo en Cádiz, entre otros, son el presente y el futuro del flamenco, que está en su mejor época, porque después de haber, como hemos dicho, haber sido considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y además... Y vamos a hablar un poquito de la guitarra, porque es que hemos hablado del baile, sobre todo del cante, pero hay que hablar de la guitarra, José Manuel. Bueno, claro, los primeros visos de acercamiento de las 6 cuerdas al flamenco llegan con figuras como el murciano, Trinitario Huerta, Bernardo Troncoso, José Toboso y sobre todo el almeriense Julián Arca, padre de una solea que lleva su nombre. A esta primera época de guitarristas aún ubicados entre el toque por lo fino y por lo flamenco, le siguen los que se llamaban escuelas eclécticas, en la que se destaca el inventor de la cejilla, el maestro Patiño Cádiz, Antonio Pérez Sevilla, Paco el Barbero Sevilla y Paco el de Lucena Córdoba. A partir de ese momento comienzan a surgir los primeros especialistas en el toque por lo flamenco, dejando lo fino a un lado, como Juan Gandulla Habichuela, otra saga, de Javier Molina, de Jerez, Miguel Borrul, padre, de Castellón, fíjate. Pero el gran guitarrista a finales del siglo XIX y principios del XX es Ramón Montoya Salazar. A él se le debe la creación para la guitarra de la gran mayoría de los palos flamencos y se le considera el primer revolucionario de la técnica y la armonía, hasta el punto de que se convirtió en el primer concertista flamenco de la historia. Su legado es aprovechado por la generación de tocadores inigualables que han conformado la etapa de los grandes creadores personales. En esta época surgen Niño Ricardo, Manolo de Huelva, Perico el del Lunar, Esteban Sanlúcar, Melchor de Marchena, Sabicas y Diego del Castor. Diego del Castor. Y de todos ellos bebe el mayor maestro de todos los tiempos, Paco de Lucía, líder indiscutible de la última generación de guitarristas. Aunque también tenemos a Paco Cepero. Por supuesto. Junto al algecireño hay que destacar a Paco Cepero, Gerardo Núñez, Manolo Sanlúcar, por favor, a Víctor Monge Serranito, y un triángulo de cantadores que revolucionaron el concepto de la guitarra flamenca, entrando en contacto sobre todo con el caso de Paco, con otras músicas como la brasileña, el jazz y el rock. Y a esta escuela indiscutiblemente pertenecen los nuevos valores del toque, como el almeriense Tomatito, el jerezano Gerardo Núñez, el catalán Juan Manuel Cañizares o el cordobés Vicente Amigo. Yo también quisiera hacer una referencia, porque aquí hemos hablado del flamenco, pero también es verdad como el flamenco también se ha incorporado a otros cantes, como estamos hablando anteriormente. Hemos hablado también en el ámbito, por ejemplo, del carnaval, sí, que se ha introducido, y hay muchos guitarristas que están destacando, por ejemplo, en ese ámbito. Tanto y voces carnaval, que vienen y van, David Palomar estuvo en carnaval, y bueno, y Perico Campos, que ha sido uno de los, es el actual guitarrista, uno de los mejores, si no el mejor de ahora mismo actualmente, tocando la guitarra en estos momentos, y que también empezaron en el flamenco, o empezaron en coro rociero, en coro... Etiquetar, parcelar, recortar, eso es tontería. El arte fluye y fluye por donde se tenga que fluir. Y una guitarra, una voz y las ganas de expresar pueden surgir a través de soleá, o a partir de un paso de carnaval, o a través de una salve rociera. Claro. No, visto está. Mira, una sevillana. Hay una anécdota con Perico Campos, que incluso le hace un entre dos aguas, se lo hace a Paco de Lucía, y Paco de Lucía le pregunta a Paco, ¿me ha salido bien? Dice, le ha salido fenomenal. No lo podría hacer mejor. Claro. Es decir, a la vista está, ¿no?, que tenemos grandes artistas, y Pedrito Campos es de aquí de la tierra, es de aquí de Puerto Real, pero bueno, que es de aquí de Andalucía, de la Bahía. Bueno, pues hemos hecho un repaso así un poquito para que nos diera tiempo. Esperamos que, bueno, pues esto nos sirva, y siempre hay que recordar que si son ustedes aficionados al flamenco, pueden escuchar un programa de aquí de Radio Puerto, que es Calle Lechería, que es un programa que está dedicado exclusivamente al flamenco, y que, oye, pues merece la pena que lo escuchen. Y bueno, pasamos ya a la última sección y nos vamos despidiendo. Bueno, nos queda
algo de tiempo para mira, ni que lo hubiéramos hecho, ¿eh? Nos va a dar tiempo. Bien, bien. Pues venga, la curiosidad. Pues vamos a hablar de esa curiosidad, José Manuel. Bueno, pues la curiosidad histórica. Lo primero de nada, Antonio, todo el mundo cuando empezamos a decir de dónde provienen las cosas, todo el mundo dice que la respuesta está en la historia. Es más, incluso hasta el propio Canal Sur creó un programa televisivo en el que decía que todas las expresiones, todas las formas, digamos, que tenemos, incluso hasta las calles, las plazas, etcétera, pues de dónde venían, ¿no? Y en la respuesta está la historia. Pues la vista está. Hay un dicho que dice eso y hay otro dicho que todos los caminos nos llevan a... Multa itinera Roma Ducant. A Roma. Pues en todos los caminos nos llevan a Roma. Bueno, pues da la casualidad que ahora que estamos de moda y nunca mejor dicho, la comida rápida, y que todo el mundo, pues cuando habla de comida rápida, lo primero que se le viene a la cabeza es hablar de McDonald's. Ciertas marcas que como no nos patrocinan, no las vamos a decir. Pues ahí está, correcto. Pero son muy americanos, ¿vale? Es decir, se creen. Ese hecho de decir son muy americanos, por lo tanto, es que se creen que provienen de ahí y no. Da la casualidad que la comida rápida no proviene de los americanos. Pues, todo lo contrario, porque los americanos, además, es que en esa época no estaban ni en pensamiento ni que... Eran otro tipo de americanos, no los que estamos pensando nosotros. Había otros americanos, pero llevaban plumas. Incluso los europeos no tenían ni conocimiento de que ese continente existiera. Cuéntanos, ¿de dónde viene? Bueno, no te enrolles más y cuéntanos que no estamos ahí con las caras abiertas. Pues la comida rápida proviene de los romanos. Los romanos tenían ya en sus restaurantes de comida rápida, como el Thermopolium y la Caupona. El primero tenía una amplia barra de mármol en forma de L con varios dolias, ¿no? Dolias son los recipientes de barro, incrustados para mantener ciertos guisos y bebidas a la temperatura óptima. También taburetes y mesas dentro y fuera del local y esclavos para atenderlas. Siempre teniendo en cuenta esa en la época. La Caupona era una tienda de bebidas y comidas rápidas ya preparadas, vinos, chacinas, quesos o encurtidos para tomar allí o llevar. No había bancos ni mesas, solo una barra exterior para los clientes. Es decir, que ambos eran llamados tabernae, que al fin y al cabo es el origen de lo que a día de hoy conocemos como nuestras tabernas. Los romanos también tenían las mutatio, dotadas de cuadras, caballos de refresco, forrajes, repuestos para los carros y veterinarios. Cubrían las necesidades de los medios de transporte de los viajeros. Estas estaciones de servicio, que es las estaciones de servicio de la época, estaban a cada 15 kilómetros de la calzada romana. Es decir, cada 15 kilómetros nos encontrábamos con una mutatio. Y cada 3 mutatios se situaba una mansio, donde se podía darse un baño, dormir o comer. Ese mansio pues viene de lo que serían las masías, en este caso, bueno, pues al fin y al cabo los hoteles, los hostales, ¿no? Los hostales de carretera, en este caso hostales de calzada. De calzada. Bueno, pues ya vemos que la gente llegaba, comía y bebía lo que tenía que comer y beber, y a su templo. Puerta, porque aquí no había donde sentarse, por tanto... Claro, era rápido, ¿no? Como lo he dicho. Toma usted un cuenco de lo que sea y un vasito de vino, y vámonos, que nos vamos. Aquí proviene la comida rápida y también, sobre todo, hay que tener en cuenta también lo que era el tema de la tapa. Es decir, que también... Bueno, la tapa vendrá después. Sí, ¿no? pero bueno, que tiene... Es decir, que todo proviene de lo mismo, proviene de los romanos. Bueno. Pues nada, el fast food que lo inventaron los romanos. como casi todo. ¿Vale? Bueno, claro. Bueno, pues muy bien, estupendo la curiosidad histórica de hoy. Y ya eso sí, nos vamos despidiendo. Bueno, pues ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa y que os haya divertido. Y que hayáis aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando siempre que va dirigido a nuestro programa. Nos oímos en Tiempo de Historia todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y en Facebook. Y nos despedimos con una cita. Bueno, pues ahora esta cita yo creo que viene bien, ¿eh? Viene bien porque estamos... Siempre viene bien. Pero ahora estamos de actualidad. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Abraham Lincoln. Hasta el próximo programa.